Tal como lo anunciamos, ya está con nosotros Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la Universidad Católica, para hacer las proyecciones correspondientes, el análisis fino de la lectura política de lo que ha pasado y lo que sobre todo está por ocurrir en base a lo que tenemos sobre la mesa. Fernando, un abrazo a la distancia, buenas noches. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas noches. De acuerdo a lo que han venido diciendo nuestros invitados a lo largo de esta noche, lo que ha dicho el presidente Vizcarra en su mensaje luego de la juramentación, da la impresión que la tormenta está pasando, ¿no? Da la impresión que la marea se ha tranquilizado un poco, aunque faltaría un pronunciamiento mucho más firme, en el sentido conciliador, no en el sentido de las últimas horas, del señor Manuel Merino de Lama. ¿Crees que el Congreso puede mostrar en bloque un cambio de actitud con respecto a lo que pasó con Cateriano, a diferencia hoy con Walter Martos? Yo no creo que el Congreso ha quedado bien parado luego de la negativa de este voto de confianza del gabinete Cateriano. Pero además, el gabinete Martos tiene algunas características que hacen muy difícil que no le otorgan el voto de investidura, que en realidad es el voto de confianza de inicio de un gabinete, ¿no? Para empezar, la propia figura del ahora primer ministro. Le falta experiencia política, pero eso que podría ser, digamos, un déficit de cara al Congreso. Este Congreso, a diferencia de Cateriano, no ha producido y no produce, creo, animadversiones previas, ¿no? Claro. Entonces, repito, esa falta de experiencia política le es un punto a favor. Ese es un primer tema, ¿no? Un segundo tema es que creo la propia característica de Walter Martos no es confrontacional. Puede ser firme, pero no confrontacional. Pero además confrontacional en una situación de debilidad de parte del gobierno. Una cosa es ser confrontacional cuando tú tienes, digamos, tienes cuidado a tus espaldas. Pero si el último año el Parlamento puede censurar a cuanto gabinete esté al frente, cuanto ministro lo desee, negar confianza o cuestión de confianza en el número ilimitado que pueda tener en el tiempo, evidentemente estás en la obligación, casi empujado a llegar a unos niveles de acuerdo. Claro, ¿no? Claro. Entonces, está en cancha ahora del Congreso, porque creo ya se percibe que el gobierno está en su relación, en una relación de desventaja. Porque el gobierno del 28 de julio, eso ya se conoce, no puede disolver el Congreso. Así es, ¿no? Así es. Este es un ya serio problema en general, Jaime. Y además es un serio problema, perdóname, porque, a ver, es un hecho pequeño, pero a veces uno tiene que fijarse en los detalles porque ahí ronda el diablo. Pero hay un congresista de Acción Popular que no ha negado. De hecho, ha señalado que si el presidente Vizcarra, y cito, se sigue equivocando en su estrategia contra el coronavirus, va a presentar una moción de vacancia. Lo han negado varios, ¿no? Pero lo que dices es verdad, es decir, ahora el que tiene la sartén por el mango es el Congreso. Entonces, allí iba mi pregunta anterior con respecto al cambio de Manuel Merino. ¿O es que Manuel Merino podría ir pensando, porque el discurso de ayer, me parece, fue bastante duro y un poco que le decía a Vizcarra, mucho cuidado, ¿no? Porque ahora el mango está por acá. ¿Podría haber, digamos, un escenario a ese nivel de confrontación? Porque lo que dijimos ayer, estamos en una guerra, no podemos estar enfrentados unos con otros, o sea, sería un absurdo, pero ¿lo ves posible? Mire, me parece muy difícil ese escenario, pero el Congreso ya nos ha dado sorpresas. Nunca se sabe. ¿No? Para empezar, nunca se ha negado un voto de investidura, nunca. Y lo han hecho. ¿No?
Pero hay un elemento, además, que podría, claro, alimentar esta hipótesis, ¿no?, de acrecentar la confrontación, que los parlamentarios no pueden ser reelegidos. Entonces, no tienen que cuidar su reputación de cara a una elección. Pero sí los partidos. Ese es otro punto, ¿no? Sin embargo, también es cierto que sus partidos sí les interesa tener cierto nivel de imagen mejorada delante de la opinión pública, porque la campaña empieza, digamos, ya duramente, inmediatamente termina la legislatura. Y entonces, por ejemplo, vamos a poner el caso de Fuerza Popular. Tú tienes a dos congresistas como Mejía y Marta Chávez, sí, que votan contra el Cateriano, ¿no?, contra el voto de confianza. Que ya dijo Columbus que por ahí va la cosa. Ya, pero el resto votó a favor. Sí. Y el discurso de los dos congresistas es muy duro en general. Fue muy duro. Pero Keiko Fujimori ha mandado una rama de olivo, ¿no? Porque a Keiko Fujimori obviamente le interesa su campaña. Y no está mal que así piensen. Claro. Pero los otros congresistas están más, digamos, ensimismados en una suerte de sus principios, sus posiciones, sus ángulos como congresistas, ¿no? Ese es el argumento, digamos, ¿no? Claro, pero ahora, en el caso de Acción Popular también se produce lo mismo y quizá un poquito más. Porque la posición de Acción Popular y de Alianza para el Progreso son bancadas decisivas. Es más, la posición y la votación última, es decir, me refiero a que fue el último en votar y absteniéndose, que es lo mismo que votar en contra de la Alianza para el Progreso, es que le bajó el dedo a Cateriano. Entonces, ellos van a asumir la responsabilidad de un nivel de confrontación que lleve a niveles de ingobernabilidad altos. Porque, Jaime, en este momento hay una cierta parálisis en el Ejecutivo. La incertidumbre crece. De acá a que se presente, digamos, son 2 semanas y hemos perdido ¿cuánto tiempo? Así es. Y la pandemia mata. Exactamente. Entonces, ahora, ahí hay puntos necesarios considerar. Sí, el presidente hoy en un tono más concertador, ya no con el libreto de vamos a confrontar con el Congreso, que era algo que le funcionaba, pero eso ya pasó, ¿verdad? Sobre todo en este momento no se necesita una cosa así. El presidente, digo, ha apelado, invocado una vez más al Pacto Perú. ¿Ves ese escenario, el Pacto Perú, como esta suerte de espacio donde se pueda concertar, puedan encontrar puntos en común? Que, a ver, no, lo decíamos hace un momento con Ana Jara, es el corto plazo, es decir, lo que se necesita en este momento es el corto plazo, no es que no nos guste el mediano y el largo, ¿no? Sino que estamos entre defender la vida y defender el empleo y sobre eso desarrollar puntos muy concretos. ¿Es posible eso? ¿Solamente eso es posible en este Pacto Perú o no? Bueno, son buenas intenciones, el tema es cómo se operacionaliza eso. Eso pues. Por ejemplo, se ha dicho el acuerdo nacional. Como muchas veces han habido reuniones, etcétera, el nivel de incidencia creo que ha sido bajo y menos de lo que uno quisiera. Porque ahí sí están presentes los 24 partidos, pero en el Congreso hay 9. ¿Y quiénes deciden? Claro. En el Congreso. Entonces, si es que se decide en el Congreso, el espacio es las relaciones ejecutivo-legislativo, claro, bajo los puntos que puede presentarse como Pacto Perú, pero ese es el espacio. Y entonces regresamos al punto de que estamos conversando. Las relaciones ejecutivo-legislativo en un conjunto de 9 bancadas que de alguna manera, pese a que la primera tiene 25 y la última tiene 11, todas tienen capacidad de poder coaligarse. Y entonces ahí es donde recojo tus palabras sobre hilar fino. Necesita el gobierno
ni ciertos niveles de acercamiento, y yo diría coaliciones, si así le puedo decir, de repente no abiertas, claro, pero puntos de encuentro necesarios. El gobierno lo único que tiene es opinión pública. Ahora ya no tiene ni siquiera mecanismos para balancear en este último periodo. Claro, claro. Pero entonces, ¿podría ser que el Pacto Perú pueda funcionar? Digo yo, porque ahora viene la distracción de la campaña, ojo, ¿ah? Es decir, ese es el tema. Eso, pues entonces, yo no sé cuánto pueda resultar el Pacto Perú, te lo digo, solamente para trazar líneas maestras para la pandemia, porque lo que se necesita es enfrentar, digamos, la guerra contra el coronavirus. Entonces, los partidos serán capaces, o las bancadas, ya veremos, las bancadas o los partidos serán capaces de sentarse con el gobierno, o quizá no, digamos, no codearse o no estar tan cerca, que no salpiquen eventuales errores. Allí viene un tema de compromiso también. Es que son dos dinámicas distintas, yo diría encontradas. Ajá. Para la pandemia se requiere unidad, en la campaña no. Claro. En la campaña los asesores dirán la diferenciación. Claro. O sea, la gente no escoge por lo común, escoge por la diferencia. Claro. Y entonces los partidos que hacen generalmente una campaña se diferencian de un gobierno. Es más, aparece como el punto de ataque. Y atacan, y claro. dos, se diferencia del resto. Así es, todo un albur, mi querido Fernando. Gracias por esta entrevista. Que tengas una buena noche y hasta una nueva oportunidad. Gracias por estar aquí con nosotros. Era Fernando Tuesta Soldevilla, cerrando esta edición del programa. El señor Walter Martos comienza así la que debería ser la última fase del gobierno de Vizcarra y sobre todo entrar a una real segunda fase de la guerra contra el coronavirus. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Hasta mañana.